que se maneja por la ISO 1843662 para las personas que quieran certificarse en esta norma y volverse analistas categoría 1, ¿no? Nosotros tenemos unos convenios con el DIN, con el Laboratorio de Vibraciones Mecánicas de la Universidad de Concepción, quienes pueden hacer esta certificación. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos es prepararlos acá en Bolivia, hacen todo el contenido de categoría 1, dan su examen y ya directamente eso les da un pase libre para que en Chile puedan hacer categoría 2 directamente y ya no necesiten hacer categoría 1, por eso ya lo habrían hecho acá y lo habrían convalidado con nosotros. Entonces, ese cursito está ya a la vuelta de la esquina, el martes arrancamos, y justamente esta es una previa para que ustedes puedan empezar a animarse, tal vez a poder participar. Bien, señores, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, efectivamente soy analista de vibraciones ISO 1843662 en categoría 3. Si todo nos sale bien, este año nos certificamos en categoría 4 y actualmente trabajo en la empresa Cienergia, ¿no? Ahí hay un poquito del detalle, creo que muchos de ustedes ya me conocen, pero creo que ahorita para este tema en específico lo más relevante es que tengo mi certificación como analista de vibraciones y bueno, ya son casi 12 años que vengo haciendo todo lo que es mantenimiento predictivo y proactivo a la industria boliviana y también he tenido la oportunidad de trabajar en algunos otros países y trato de recopilar esa información para poder pasárselas, ¿no? Y que ustedes puedan serles útiles. Como yo les digo siempre en mis seminarios, yo tengo muchos aciertos como también desaciertos, como cualquier humano, ¿no? Y yo trato de a ustedes pasarles ambas cosas, ¿no? Decirles las cosas que nos han ido bien y las cosas que nos han ido mal, para que también no les suceda a ustedes, ¿no? Y esos a veces son innumerables, ¿no? Bien, yo les decía que nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo en la empresa Cienergia, nosotros nos dedicamos a hacer lo que es mantenimiento predictivo y proactivo. También tenemos otras actividades y justamente el año pasado hemos inaugurado una nueva línea de negocios que se puede llamar DTM, que es diagnóstico de turbomáquinas. Justamente ahí está la maquinita con la que hemos inaugurado esta línea, es una turbina de generación y nosotros tenemos un equipo que puede hacer estos análisis multicanales, hasta 16 canales, de la mano de Adash, justamente para hacer estos diagnósticos que son un poquito más avanzados dentro del ámbito de las vibraciones. Sí, Energía como tal es una empresa que presta este tipo de servicios, como les he mencionado. Ahora, hace poquito, casi nada, la anterior semana, nos hemos hecho partners de dos empresas muy, muy grandes a nivel internacional. La primera es LE, Lubricates Engineers, que me animo a decir que es una de las empresas más grandes en investigación y desarrollo en el tema de lubricación. Básicamente ellos hacen un lubricante para cada aplicación y bueno, estamos nosotros empezando con la representación acá en Bolivia. También nos hemos hecho partners de la empresa IDEAR, que es una empresa argentina que hace sistemas de monitoreo y protección en línea para turbinas, bueno, para maquinaria altamente crítica. Entonces estamos con esas, inaugurando, se puede decir, esos dos nuevos partners y obviamente empezando a desarrollar con ellos, ¿no? Ahí pueden entrar a la página para ver un poquito más de lo que hacemos, está la página de Facebook y la demás, ¿no? Y obviamente tal vez uno de los puntos más fuertes con los que hemos empezado esto es de que somos representantes de Adash. Adash es una empresa checoslovaca, o bueno, sí, de República Checa, creo que ya está prohibido decir Checoslovaquia. La República Checa, que cubre toda la parte europea de monitoreo de condición en plantas nucleares. Entonces, todos los equipos que nosotros manejamos actualmente para hacer nuestros servicios son de la línea de Adash y bueno, imagínense la confiabilidad que nos generan estos. Si ustedes entran a la página de Adash, le hacen clic en Bolivia, les va a salir ahí el contacto nuestro para que puedan no sé, adquirir alguno de estos equipos, el servicio o alguna configuración especial como tal. ¿Ya? Bueno, hacer una presentación, una entradita rápida para que sepan que lo que les estoy hablando no lo he bajado de internet y se lo estoy explicando como loro. Créanme que yo he participado de muchos cursos nacionales y también afuera, donde me ha tocado tener un expositor que sabía muy, muy limitado del tema porque el tipo jamás había ejecutado ese tipo de información. Es decir, me acuerdo que una vez estuve en un curso de termografía
y el tipo ni siquiera había operado una máquina termográfica, una cámara termográfica en toda su vida. Entonces era bastante limitante, ¿no? Entonces, toda la información que nos proveía era copiada y pegada de internet y, bueno, uno decía, esto lo podía haber bajado yo. Entonces, nosotros tratamos de mostrarles, por eso empiezo con esto, de que hacemos este trabajo, no es de que nos estamos inventando, lo estamos copiando, lo estamos sacando un videito de YouTube, sino realmente es algo que nosotros manejamos, ¿no? Bien, arrancaremos con esta situación. Nosotros cuando hablamos de análisis de vibración, estamos muy acostumbrados a querer evaluar la severidad vibratoria, el estado, la salud, la condición de nuestras máquinas rotativas, y es así, porque en realidad nuestras máquinas rotativas representan el 90 a 95% de las máquinas que hay en una industria, sea cual sea esta industria, si es alimenticia, eh, de manufactura, papelera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 95% casi de todas las máquinas son máquinas rotativas y nos interesa estar en eso. Pero hay otro tipo de industrias como la petrolera, por ejemplo, donde el negocio como tal son la compresión, bueno, la industria de gas y petróleo, más que todo en la parte de gas, donde se requiere muchos procesos de compresión de los gases de hidrocarburo para llegar a obtener los gases de venta, los gases con los que ellos eh, sirven y alimentan a las refinerías, ¿no? Entonces, ahí tal vez la situación es un poco distinta porque ahí la máquina más crítica y un grueso del porcentaje de los activos son compresores reciprocantes, ¿no? Entonces, ahí ya entra. En otro tipo de industria donde me he topado con bastantes compresores reciprocantes es en las industrias que manejan frío, ¿no? Si bien las que trabajan con amoníaco sobre todo tienen la alternativa de trabajar con compresores de tornillo, he visto que todavía algunos manejan compresores alternativos. Entonces, no es una limitante, no es decir, industria de frío, trabajamos con compresores de tornillo, sino que también trabajamos con alternativos. De hecho, una de las marcas más representativas en la parte de compresores de frío es Maikawa, Maicon, ¿no? Y tiene su línea para compresores de tornillo y para compresores alternativos. Entonces el tratamiento es un poco distinto, porque la forma de funcionamiento, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Comprimir el gas y hacer de que este enfríe, pero la forma en cómo comprimen el gas es un poco distinto. Entonces, fíjense, una de las palabras que tal vez no es tan común es de que en realidad el nombre genérico en español es compresor alternativo, justamente por el movimiento que genera. Pero en inglés, que es donde tenemos la mayor cantidad de bibliografía, lo llaman como reciprocante. Bueno, ahí en la pequeña definición indica justamente que en realidad es lo mismo, es un compresor alternativo porque el pistón está trabajando reciprocantemente, ¿no? También recibe el nombre de máquina de desplazamiento positivo, pero no es tan común utilizar esto porque ya las bombas le han quitado ese pedazo, ¿no? Las bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Entonces, la intención, o bueno, la forma de funcionamiento es que convertimos un movimiento circular en un movimiento alternativo y este movimiento alternativo a un extremo tiene una masa que se ocupa de comprimir un gas, ¿no? Y obviamente con eso genera altas presiones de ese mismo gas. Entonces, ahí tenemos varias fuerzas que están atacando, o sea, la fuerza de inercia de ese cigüeñal, las tensiones que se producen en esa biela, el pistón que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Al transformar la energía y al empezar a comprimir las respuestas del gas a la compresión y el movimiento como tal. Entonces, todas esas fuerzas van a generar de alguna u otra forma vibraciones, ¿ya? Bien, tal vez los compresores reciprocantes que nos acordamos de nuestra infancia son estos, ¿no? Los que vemos en todas las gomerías, ¿no? Un tanquecito ahí, su motor con coseas y ahí tenemos los dos pistoncitos. Sí, efectivamente estos son compresores reciprocantes, también alternativos, obviamente, y sí están dentro de este rubro. Obviamente que no sé si monitorear la condición o evaluar la salud de estos compresores puede llegar a ser útil dependiendo de la aplicación. Si realmente es muy, pero muy crítica, bueno, vamos a tomarle algunos datos de monitoreo de condición. Pero si no es muy crítico, entonces como que vamos a tener que pasarlo a otro tipo de mantenimiento, ¿no? Ahora, este compresorcito, sobre todo el de la derecha, el negro que se ve ahí, es uno de un
pistón nomás, un monopistón, es tal vez uno de los más comunes y se utiliza incluso hasta de forma domiciliaria, ¿no? O de forma médica en el tema de los dentistas y demás. Y es uno de los más sencillos. Y obviamente, pero ahí en la aplicación no es tan crítico, no trabaja tantas horas. El gas que comprime no tiene unas necesidades de pureza ni tampoco una precisión en la presión que va a sacar, ¿no? Entonces, como que es un compresor por ahí. Pero esta misma configuración, ese mismo compresor, en otros procesos donde está pasando algún gas especial, ahí sí torna otro tipo de criterio de evaluación, ¿no? He estado en una planta el año pasado, en noviembre, bueno, hace 2 meses atrás, una planta petrolera, una refinería, donde tenía 3 de estos compresores, pero de más pistones. Uno tenía 3 pistones y el otro tenía 5 pistones, pero más o menos con la misma configuración y de este mismo tamaño. Pero en esa planta estos equipos sí eran ultra críticos. Fallaba eso y prácticamente la planta paraba. Así de este tamañito con motores de no más de 15 kilovatios. Parte fundamental del proceso. Pero si fallara en una gomería, créanme que no sería tan impactante como tal. Bien, pero ahora ya entremos a la parte industrial. Por ejemplo, aquí ya tenemos los compresores reciprocantes y se van a dar la cuenta en la diferencia como tal. Estos ya son compresores reciprocantes de producción de frío, ambos, ¿no? El de la izquierda es Sabroe, que también es otra de las líneas más conocidas, se puede decir, en producción de frío, y el de la derecha es un Frick, si mal no recuerdo. Entonces, acá ya no estamos comprimiendo aire, aquí ya estamos comprimiendo amoníaco para producción de frío. Entonces, estos equipos ya están manejando fluidos mucho más valiosos, mucho más críticos, que no se pueden perder, que necesitamos cierta precisión en la presión que nos generan y obviamente necesitamos que sean confiables. En las plantas petroleras tenemos este otro tipo de configuraciones. Esto, por ejemplo, es un motor de combustión interna, la parte amarilla que se ve ahí, que está accionando o está acoplando a un compresor de 4 pistones, horizontal. Entonces, este es un compresor de proceso en una industria de gas y petróleo. Ahí sí se pone un poco más relevante, aunque generalmente las plantas petroleras tienen el stand-by de este, ¿no? Pero de todas formas, solo como dato, este es el que genera el gas para que nosotros podamos ocuparlo, ¿no? En nuestras casas, en nuestros vehículos, en la industria, etcétera, etcétera, ¿no? También en las estaciones de servicio tienen muchas veces esta configuración, ¿no? Tener un compresor alternativo, compresor reciprocante. En algunos casos, como lo que dice ahí la marca Galileo, tienen como accionamiento motores de combustión interna, pero en otros casos con un motor eléctrico es más que suficiente, ¿no? Pero dependiendo del tema. Lo interesante en algunas plantas petroleras y de gas es que muchas veces utilizan el mismo gas que se está comprimiendo para accionar el motor. Entonces ahí ya es como un sistema autónomo, se podría decir. No necesitamos ni siquiera una conexión eléctrica como tal, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos otro compresor igual del área de gas y petróleo, ya muchísimo más relevante, con cigüeñal mucho más grande y que tiene bueno, hasta 6 cilindros, ¿no? Este compresor que estamos viendo acá es muy común en el área petrolera, pero también lo he visto en el área alimenticia, en la parte de gaseosas, en la parte de todo lo que genera jugos y demás, ¿no? Tienen uno muy parecido, por ejemplo, acá en la PIL, se llama el compresor ABC, justamente por la marca, y tiene la misma configuración, solo que la potencia, bueno, el tamaño como tal es un poquito más reducido el que sería en una planta petrolera, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿ya? Uno de los bueno, en todo este tiempo que he venido haciendo servicios, uno de los compresores que más me ha llamado la atención ha sido este de acá, el Ajax, ¿no? Este sistema, bueno, quería mostrarles el video, pero la verdad que no ha cargado muy bien la imagen, pero ya luego a los que estén por ahí les vamos a pasar el link para que puedan ver el video. Este tiene una configuración muy, muy especial porque lo vamos a ir rayando. Denme un segundito. Aquí está. Pluma. Esta parte de acá
es el motor de combustión interna, ¿no? Son los pistones del motor de combustión interna. Y sobre el mismo cigüeñal están apoyados los pistones de la compresión. O sea, solo tiene un eje con dos apoyos. Arranca el motor de combustión interna y empieza a moverse, obviamente, y ese mismo cigüeñal, con este volante de inercia, hace que estos pistones funcionen y empieza a comprimir el gas. O sea, este es un solo monobloque. Entonces, a mí me parece una maravilla, o sea, en términos de ingeniería, ¿no? Un sistema reducido y con el mismo gas que vamos a comprimir, accionamos el mismo motor. Es más, no son ni siquiera dos piezas, es un solo monobloque. Ya mis amigos petroleros y los de gas me dirán si esto es mejor o es peor que tener un sistema desacoplado, donde tengo un motor de explosión acoplado a un compresor separado, ¿no? Ya de entrada para hacer mantenimiento esto parece un poquito más complejo, porque si tengo algún daño en el motor, todo el sistema para. En otros casos, tengo un daño en el motor, cambio de motor y sigo trabajando, ¿no? Ahí creo que hay una cierta restricción, se puede decir, ¿no? Y hay otro más que he visto justamente el año pasado, igual en noviembre, estuvimos haciendo vibraciones en dos plantas de Andina. Una era aquí en Río Grande y la otra era en Yapacaní. Y en Río Grande nos hemos topado con unos motocompresores que tienen esta misma configuración, o sea, un solo monoblock, pero con el motor de combustión interna con cilindros en B. Pero en el mismo cigüeñal están acoplados 4 pistones justamente para hacer la parte de compresión. Entonces, siguen siendo sistemas interesantes, un monumento a la ingeniería, son un poquito antiguos, pero llaman bastante la atención, ¿no? Bien, volviendo a la situación, entonces, estos equipos que les estoy mostrando ahorita, todos estos, si tienen un cierto grado de criticidad en el proceso, obviamente tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerles un mantenimiento adecuado, ¿no? Un buen programa de mantenimiento preventivo, pero adicionalmente a eso tendré que ir haciéndole un monitoreo de condición para velar de que su funcionamiento es correcto y de que el activo va a durar todavía un tiempo más, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cuáles serían las técnicas más adecuadas para esto. Entonces, les voy adelantando en realidad casi todas las técnicas de mantenimiento predictivo y de ensayos no destructivos pueden aplicarse a estos compresores, ¿no? Incluso existe un análisis nuevo, no es nuevo, ¿no? En realidad es antiguito, pero acá en Bolivia es relativamente nuevo. Se llama el análisis reciprocante, que lo que hace, aparte de verificar el estado general de la máquina, también puede verificar el estado de cada uno de los cilindros, ya sea del compresor o del motor de combustión interna. Entonces, los que han visto alguna vez termodinámica en algún momento de su vida, se han debido acordar de las famosas curvas PV en los motores Otto, ¿no es cierto? O en los motores diésel, ¿no? La curva presión-volumen. Este análisis reciprocante puede lograr dibujar esa curva PV y justamente ahí ver las desviaciones de lo que está pasando en cada cilindro. Ese es un análisis mucho más avanzado y está bien, y me animo a decir que es un análisis tal vez primordial para saber cómo está la máquina en cuanto a cómo está funcionando para el proceso. Bien, ahora, para que nosotros evaluemos también el tema de desgastes internos del compresor como tal, vale la pena hacer una verificación o un análisis de aceite. En el análisis de aceite nosotros vamos a ver si es que hay partículas fezosas, no fezosas, etcétera, etcétera, y podemos saber o darnos una pauta de cómo está internamente el sistema. Si he aplicado algún tema de soldadura o estoy teniendo alguna situación de alguna fuga o alguna eventualidad en la parte estática, en el block del compresor, un ensayo no destructivo como una tinta penetrante, una partícula magnética, una radiografía tal vez en los pipings, puede ser muy útil también para complementar la salud. O para saber la salud de esta máquina, ¿no? Y ahí justamente entran las vibraciones, pero aquí tengo que ser un poco más selectivo porque a diferencia de las máquinas rotativas, en los compresores voy a poder ver una parte del panorama. No es que voy a poder verlo todo, ¿no? En máquinas rotativas, venimos a decir una bomba, por ejemplo, o un motor eléctrico, ¿no? Yo con vibraciones casi cubro el 90% de los posibles fallos, o sea, los puedo detectar el 90% de los posibles fallos. Pero en la parte de compresores es un poco más limitado,
¿no? No puede sacar el 90%. Mínimo es decir, que agarre y se centre en un 60, 50% de los fallos que podría llegar a tener un compresor, ¿no? Es un poco más limitado y ahí sí tengo que complementar con otras técnicas como el análisis de aceite, los NDTs y el análisis reciprocante como tal, ¿no? El análisis reciprocante se hace con otro equipo totalmente distinto y es otra tecnología, pero tiene un pequeño apartadito de vibraciones también por ahí. Bien, ahora, ¿cómo yo evalúo? Tengo ahí mi compresor reciprocante y quiero saber si está bien o está mal. O sea, necesito saber eso. Pongámosle que ese compresor está trabajando 30 años, le hemos hecho 2 overhauls en esos 30 años y queremos certificar la salud de ese compresor. Entonces necesitamos inicialmente una instancia que nos diga qué está bien y qué está mal. Generalmente nosotros deberíamos confiar en lo que nos diga el fabricante. No, el fabricante te dice, ¿sabes qué? Mi compresor puede trabajar hasta 30 milímetros por segundo. Entonces, para nosotros el límite es 30. 30 para arriba está mal, 30 para abajo está bien, ¿no? Plantémoslo así, ¿no? Entonces, pero en nuestra realidad boliviana, y tal vez en muchas partes de Latinoamérica, tenemos la limitante de que no contamos con esa información de vibraciones. De hecho, hace poquito, en esa refinería que les estoy comentando, tenían un compresor reciprocante relativamente pequeño de la marca Ariel, ¿no? Y ese sistema todavía tenía unos sensores de protección que cuando vibraba demasiado paraban la máquina, pero eran sensores analógicos, con resortito, con masa. Entonces, para calibrarlos estos sensores, agarraba el operador y le daba un golpe con martillo y si saltaba, significaba que estaba bien. Si no saltaba, ese sensor está mal. Entonces, imagínense, si todavía están manejando esa tecnología, muy difícilmente nos van a poder dar más data de realmente cuál es el punto óptimo de trabajo. Y por otra parte, tenemos máquinas de 20, 30, 40 años de antigüedad que siguen operando y están operando igual que el primer día. Entonces, muchos de esos criterios iniciales que se han tomado de vibraciones, tal vez ahora ya no son válidos. ¿Por qué? Porque la máquina ha cambiado, la operación ha cambiado, pues está trabajando con más carga, con menos carga, con otro fluido. Hay muchas variaciones. Entonces, ahí aparece la primera norma, la ISO 10816, ¿no? Para poner unos límites en este tipo de máquinas, ¿ya? Ahora, quiero ser muy, muy enfático. Esta es la norma más usada en el tema de vibraciones mecánicas, sobre todo cuando vamos a hacer mediciones en partes no rotativas, como dice ahí, en piezas no rotantes. Entonces, la ISO 10816 es la que empieza a darnos muchos datos de procedimientos, límites, configuraciones, puntos de medición, etcétera, etcétera, para evaluar la salud de una máquina, ¿ya? Entonces, así a grosso modo, esta norma ISO 10816 tiene 7 partes, ¿no? O por lo menos yo manejo las 7. Si tiene otra más, ahí ya me queda atrasado, ¿no? Y la más usada en el mercado, la que viene apegada en los vibrómetros, en los analizadores de vibraciones, la que van a encontrarse casi en cualquier lado y en internet lo googlean y sale, es la norma, bueno, la parte 3, que sería la norma ISO 10816-3. ¿Por qué? Porque ahí justamente evalúa a las máquinas industriales con potencias por encima de 15 kilovatios, como dice ahí, entre 120 y 15.000 RPMs, y casi abarca al 95% de las máquinas rotantes. Entonces, en mi industria tengo, no sé, 100 bombas, las 100 bombas las puedo evaluar con la ISO 10816-3. Pero fíjense solo como un pantallazo rápido, la ISO 10816, bueno, su primera parte es el glosario, ¿no? Pero en la parte 2 te hace evaluar turbinas de vapor, ¿no? Pero no turbinas de vapor cualquiera, son turbinas de vapor gigantescas, de más de 50 megavatios. Estamos hablando de plantas nucleares generalmente, ¿no? En la parte 3 ya acabamos de hablar, y la parte 4 está hablando de turbinas de gas. Bueno, en todo caso, lo que se acopla a la turbina de gas, excluyendo la parte de la aeronáutica. En la parte 5 habla de todo lo que es hidrogeneración, o sea, turbinas hidráulicas. Y en la parte 6, justamente los resalta con azul para que todo lo tengamos en cuenta,
te da un pantallazo de lo que son máquinas reciprocantes con potencias superiores a 100 kilovatios, ¿no? Entonces, la norma ISO tiene un apartadito para evaluar las reciprocantes, ¿no? Y en la parte siguiente habla de las bombas rotodinámicas y hace una pequeña excepción, le llamaremos así, en la cual te permite también hacer la evaluación cuando haces mediciones en partes rotantes como el eje, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. De todas formas, sepamos que la norma ISO 10816 nos va a dar un detalle para que nosotros podamos eh, evaluar a los compresores reciprocantes. Entonces, fíjense, esto quiero ser muy enfático porque yo también cometí ese pecado y de cierto modo lo sigo cometiendo en algunos casos. Esto es para los que somos flojitos para leer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos voy a utilizar una norma, una referencia, una recomendación para evaluar una máquina, generalmente y automáticamente uno agarra la norma o la referencia y empieza a ojearla hasta encontrarse a ese cuadrito que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Este, por ejemplo, es el cuadro de la norma ISO 108163, donde empieza a separarlo por grupos, por tipo de configuración del rotor, si es flexible, es rígido, y les dice cuándo es daño, cuándo la operación es restringida, cuándo la operación no está restringida y cuándo la máquina está actuando como nueva, ¿no es cierto? Este cuadrito se llama el cuadro de límites de vibraciones. Ahora, no es malo, de hecho es la parte tal vez, una de las partes más importantes de la norma, de la referencia, pero no lo es todo. Yo he cometido, más o menos unos 2 años he estado cometiendo un error, obviamente, he estado cometiendo un error en el cual yo necesitaba evaluar una máquina y me iba directamente a buscar esto, pero no estaba persiguiendo lo que realmente tenía que hacer. Fíjense, una norma o una referencia nos va a dar datos de los procedimientos, los puntos donde tengo que medir, las condiciones de operación con las que tengo que medir, las técnicas para procesar la medición, eso significa que cómo lo voy a configurar, eh, los gráficos para recibir de mi sensor, y recién lo último que hace son los niveles de aceptación de la máquina. Yo he cometido ese error y, como os digo, a veces lo sigo cometiendo, de que obvio, no sé, me salto todo esto y me voy directamente a los niveles de aceptación de la máquina. Me acuerdo que estaba hace el 2012 más o menos, ya imagínense, ya casi hace 9 años atrás, estaba haciendo la certificación de un turbogenerador. Y ahí tenía la bondad o la buena fortuna, se puede decir, de que toda la normativa de ese turbogenerador estaba escrito, ¿no? O sea, decía, este turbogenerador tiene que tener estas vibraciones, ¿no? Les daba todo el detalle, contaba con todo eso, o sea, contaba con los procedimientos, los puntos, todo. Pero yo, como buen boliviano, agarré y solo de las 20 hojas que era la parte de evaluación de vibraciones, me fui directamente a ver esto, que es los límites de aceptabilidad. ¿Ya? Alguien por ahí me pide que vuelva atrás, ahí está, esa es la norma 108163 y la deducción de las 7 partes. ¿Ya? Bien. Volvemos al caso, entonces, fíjense, nosotros tenemos, o sea, tenemos toda esta información para poder evaluar una máquina. O sea, no podemos agarrar y decir, no, me voy a ir a los límites y nada más. Bien, la norma más utilizada, como les había dicho, sobre todo en máquinas rotativas, es esta, la ISO 108163, ¿no? Entonces, uno llega a dominar, se puede decir esto, pero tiene que estar consciente de que esto solo abarca a máquinas rotativas, ¿ya? Y que son mayores a 15 kilovatios. Ahora, obviamente, como buen crítico y como buen analista de vibraciones, y como también buen cometedor de errores, cuando yo inicié con este negocio hace 12 años atrás de hacer vibraciones, 12, 13 años atrás, ¿no? A todo le aplicaba la ISO 108163. Incluso llegué a medir tuberías y decía, uy, no, la vibración está alta porque la norma dice que está alta, ¿no? La norma ISO 108163. Medía la fundación o la base de una máquina, o sea, el piso, digamos, el grouting, y decía, uy, la vibración está baja o está alta según la norma ISO 108263. Me tocaba hacer la verificación de un motor a explosión y usaba la ISO 108263. O sea, esos errores los he cometido hace 13 años, más o menos, 12, 13 años, ¿no?
pero luego ya uno tiene que leer hasta la letra chiquita de la norma. Obviamente cuando uno se va certificando, le obligan a leer la letra chiquita de la norma, y ahí dice, no, esto va de aquí a acá, ¿no? También otro error común que yo he cometido, por ejemplo, de evaluar con la norma, con la ISO 108163, máquinas pequeñas, máquinas de 1 kilovatio, máquinas de 1 HP, ¿no? De 2 HPs. Y la norma es clara, te dice, voy a trabajar de 15 kilovatios hasta 50 megavatios. Pero antes de eso, yo no te amparo. Después de eso, tampoco te amparo. Y yo, por ejemplo, ya muchos de ustedes saben esta historia, pero yo trabajé para SKF en Perú y trabajaba en la planta Donofrio de Nestlé. Y ahí teníamos un sinfín de motoseductores. Entonces, yo iba a monitorear las vibraciones y agarraba, pues, le estoy hablando del 2009, esto, o sea, exactamente hace 11 años, ¿no? En el 2009, y agarraba mi normita ISO 108163 y en base a eso decía, este reductor está bien, este está mal, este está bien, este está mal, ¿no? Pero son errores que se cometen porque no se puede aplicar la norma y la norma es clara, de 15 kilovatios para arriba. Entonces, ahí la norma ya no nos ampara. Entonces, hay que tener mucho cuidado y justamente acá, en el punto de procedimientos y en el punto de condiciones de operación, es donde te dice qué es lo que puedes y no puedes medir. Pero si yo me enclaustro en que esta es la tablita clave del éxito, bueno, voy a tener siempre alguno que otro problema. Bien. Ahora, vamos a centrarnos a hablar directamente de la ISO 108166. Las otras, la parte 2, la parte 4, 5 y la 7, las dejamos para otro seminario. Pero en este caso, para otro webinar. En este caso, vamos a hacer referencia exclusivamente a la ISO 1081.6 en la parte 6, que es la que habla de máquinas reciprocantes, ¿no? Y aquí hay un pequeño detallito que, pese a que está escrito en la norma y yo sé que está aprobado internacionalmente, a mí me genera un poco de zoncha, dice. Los motores alternativos, o sea, me está hablando de los motores de combustión, los motores de explosión, y los compresores, bueno, están dentro de este grupo, que son los que se caracterizan por las masas que avanzan y retroceden, ¿no? Efectivamente, un motor a explosión tiene ese comportamiento de tener pistones y el pistón sube, baja o va de un lado a otro, ¿no? Entonces cumple con el criterio de que es una máquina alternativa. Pero tengo mi cierta susceptibilidad. ¿Por qué? Porque el motor de explosión, como su nombre dice, es a explosión, o sea, genera la ignición y ahí se genera una fuerza más grande que la que nosotros podríamos comprimir en un compresor reciprocante. Entonces tengo mi susceptibilidad por ahí de decir, pucha, meto en esta norma a los motores de explosión y a los compresores reciprocantes o solo me la quedo con los compresores. Entonces como que tengo mi susceptibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí la dejamos. De todas formas, más adelante les voy a decir que al final yo anulo toda la norma. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora, esta vibración que se genera por la masa que se desplaza, que avanza y se retrocede, generalmente es una vibración mucho más alta que la de una máquina rotativa. Es obvio, no estoy teniendo una masa que se está moviendo, está cambiando su centro de gravedad cada instante. Entonces, por lo tanto, tengo unas ciertas diferencias, ¿no? En esta norma, bueno, en este apartado de la norma, nos da las recomendaciones para evaluar a la máquina, pero aquí tiene una cierta limitante. O sea, te dice, esta máquina está bien o está mal, pero no te ayuda mucho a deducir por qué está mal. ¿Qué hago para que vuelvan a bajar las vibraciones? ¿No es cierto? Pero lo otro que también vale la pena mencionar es de que, bueno, aparte de que se miden todos los ejes posibles de la máquina, comprende una medición entre 2 Hz y 1000 Hz. Eso es un poquito más bajo que lo que hace la norma, la parte 3 de las máquinas rotativas. ¿Por qué? Porque comprende de que hay máquinas reciprocantes que son más lentas que 300 RPM. Ese Ajax que les he mostrado, el motocompresor que les he mostrado, y hay otros motores más que trabajan a 300, 298 RPM. Y esos ya estarían, por ejemplo, excluidos de la parte 3, pero funcionan y trabajan bien en la parte 6, ¿no? ¿Qué más? Ahora, aquí sí tengo algo que no me gusta, pero para nada, de la norma ISO 108166, ¿no? Dice, ¿quieres evaluar mediante la norma ISO 1081 en la parte 6? Necesitas definir qué clase de máquina reciprocante es la máquina que vas a evaluar. Ahora, ¿por qué es limitante esto? Porque en teoría esa información te lo tendría que dar el fabricante, decirte, mi equipo reciprocante es clase 3, mi equipo reciprocante es clase 1.
¿Y qué define qué es clase 1, qué es clase 3? Nada más que los criterios que da la norma, obviamente, pero para el fabricante. O sea, como que tiene que venir con un sello que diga tu equipo es clase 1, clase 2 y clase 3. Y esto para mí es volver al principio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo instrucciones del fabricante, no tengo contacto con el fabricante o mi fabricante desconoce de la parte de vibraciones, no me va a decir qué tipo de clase es. Y no puedo, según la norma, y la norma es bien clara en eso, no puedo asumir esa clase. O sea, el dato de entrada es esa clase y tiene que dármelo el fabricante, así lo explica la norma, ¿no? Entonces, fíjense, ahí nuevamente dice, ¿no? La clase de la máquina, según el tamaño, la construcción, el montaje y la velocidad de la máquina. Son un montón de parametritos que tiene que utilizar el fabricante para decirte mi máquina es clase 1, es clase 2, es clase 3, clase 4 o la que sea, ¿no? Ahí es donde yo tengo mi cierta susceptibilidad con la norma. Porque fíjense, y está clarísimo acá, y tenemos un sistema de evaluación del compresor de una máquina reciprocante, como dice, y me está diciendo cuáles son los grados de severidad vibratoria y hasta los límites, ¿no? Te dice, si estás vibrando en menos de 1.12, estás bien, zona A, la máquina está perfecta. Pero si estás vibrando en más de 112, por ejemplo, tu máquina tiene vibraciones que pueden estar generando daños. No, o sea, ya estamos cerca a una falla. Ok, pero fíjense ahí la escala en Machine Class que dice, me clasifica a las máquinas reciprocantes en 7 clases. Ahora, la que yo tengo en mi planta, ¿cuál es? ¿Es clase 1? ¿Es clase 7? ¿No? Y a veces jugamos con esta conveniencia, eso he conocido a un amigo que hace vibraciones en plantas petroleras, y me dice, dependiendo, ¿no? O sea, algunas máquinas yo le bautizo como clase 7 y algunas les bautizo como clase 1. O este criterio que también me gustó, pero también es un criterio un poquito sacado del sombrero, que dice, si la máquina es nueva, la voy a clasificar como clase 1. Si la máquina es vieja, la voy a clasificar como clase 7. Yo haría al revés en todo caso, pero bueno, ahí está la parte difícil de la norma ISO 108166, ¿no? ¿A qué clase voy a permitir? Pero nosotros como buenos bolivianos, muchas veces decimos, agarraremos el promedio, a todos los voy a bautizar como clase 4. No es lo correcto. Dame un minuto, por favor. Sí. No es lo correcto, pero para nada. Bien. Entonces, ahí tengo mi limitación por el uso de la norma. Y fíjense, ojalá fueran poquitas las diferencias. Lo que pasa es que si mi máquina, por ejemplo, mi compresor de hidrocante, está vibrando en 7.1, llamémosle así, vamos a lanzar, déjenme rayarlo. Aquí está 7.1, está por acá más o menos. Para la clase 1, esto ya me representa un fallo. Pero para la clase 7 me representa de que la máquina está nueva, como si lo hubieran precomisionado ayer, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo mis problemas entre qué clasificar. A veces a conveniencia lo clasificamos como 7 para no hacer nada, o a veces somos muy alarmistas y lo clasificamos como 1. Entonces, eso nos puede generar ciertos problemas como tal. Bien, entonces ahí tengo mi limitante con la ISO 108166. Yo había trabajado el 2013, fui a hacer un monitoreo de vibraciones a un motor de combustión que en cada momento rompía el eje. Bueno, perdón, era un motor de combustión interna que estaba acoplado a un generador y el generador rompía el eje. Entonces decían, ¿por qué rompe? Y aparte de romper el eje, por el otro lado, botaba el cooler, el ventilador de enfriamiento del motor, lo botaba a un costado. Entonces, esa máquina era destructiva. Entonces, nosotros teníamos que ir a monitorear y ahí decía, pucha, ¿qué clase de máquina será esta? Obviamente, por los daños que está generando, yo puedo clasificarla como 7. Pero ahora que ya he llegado a 7 y sé que la máquina tiene vibraciones altas, ¿qué les recomiendo al cliente? Solo le puedo decir que su máquina está mal, que su máquina está bien. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Ahí ya se nos empieza a torcer un poquito la situación. Bien, vamos avanzando. Entonces, ante esta necesidad de que la ISO 108166 tiene ciertas, no sé si limitantes, porque en el primer mundo supongo que esto está más que, más que claro, pero para nosotros que tenemos máquinas un poquito antiguas, que les hemos hecho overhauls, que les hemos hecho adaptaciones y demás situaciones, como que nos aleja, ¿no? De decir cómo está la cosa, ¿no? Aparece un ente que se llama el Foro Europeo de Compresores Reciprocantes, FRC,
que nos ofrece un documento en el 2012, fíjense ahí dice mayo del 2012, que para mí hasta la fecha está más que vigente, ¿no? Ahora, yo he tenido muchas discusiones con otros amigos analistas que me dicen, no, tiene que ser una norma. Bueno, esta no es una norma, sino es una línea, pero que se basa en normas y que justamente te desrestringe todo lo que las normas te restringen. A ver, analicémoslo un poquito, ¿ya? Primero, la FRC del 2012, y los que participen en el curso de vibración se los voy a pasar toda la FRC, pero ahí está, regalo, entrense a Google, le ponen FRC y compresos le ponen 2012 más y les va a salir en PDF este tema, así que no necesitan ni siquiera que les pase, o sea, está libre, es acceso libre de internet, se lo pueden sacar. Ahí da todos los lineamientos para evaluar un compresor reciprocante. Y esta parte es la que me gusta y distingue de la norma ISO 108166. Esta se aboca en compresores. No te toca los motores de combustión interna, no te toca nada de eso, ¿no? Simplemente se crea sus fronteras en el compresor, ¿no? Y si ustedes analizan este documento, tiene solo tres partes. Las definiciones, la forma de medir y los criterios de vibraciones. Y tiene tres apéndices más o tres anexos que justamente les habla de cómo medir o cómo procesar los datos de medición, cómo programar su ruta de vibraciones, el tema de cómo montar los acelerómetros y qué acelerómetros utilizar y cómo hacer el postprocesamiento, que en realidad eso es algo medio que ya estándar, pero bueno, lo menciona ahí, de cómo agarrar los datos y generarte una onda de tiempo, un espectro de vibraciones y obviamente cómo interpretarlos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la FRC y de hecho desde que salió desde el 2013 yo la estoy ocupando a full, pese a que tengo algunas discusiones, hay gente que no lo gusta y demás situaciones, yo sigo anotándome que tiene más información que la ISO 108166. Solo con esto lo voy resumiendo. La ISO 108166 son 4 hojas, donde está full información, pero informaciones algunos muy superficiales. La FRC tiene alrededor de 20 hojas, entonces tiene mucha más información y más detallada como para poder tener más criterios de qué avalar y de qué no avalar. Bien, notas relevantes de esta referencia, llamémosle, que es la FRC. Y fíjense, dice, el objetivo del FRC es una plataforma para facilitar el intercambio de información entre los proveedores, los operadores, los científicos que trabajan en el campo de compresores alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no te está diciendo yo soy una norma que está escrita en piedra, sino te dice yo soy un ente que te va a facilitar la información que estás retroalimentándose todo el tiempo, ¿no? Ahora, lo que hace la FRC, y esto es la parte que me gusta mucho, aporta con sus investigaciones a normas ya conocidas, como la API 618, la ISO 13707 y la ISO 10816, que es la que acabamos de ver. O sea, la FRC como institución no es una institución aparte que hace sus experimentos en compresores reciprocantes y nada más, sino que aparte de hacer la recolección de información, de generar su propia investigación y desarrollo, también aporta las normas en tratar de ¿cómo se dice? Actualizarlas y estandarizarlas para su uso, ¿no? ¿Qué más? Las directrices del FRC, fíjese, y esta es la parte que más me gusta del compendio nos dice, son una extensión de la ISO 108166, porque esta parte de la ISO solo se refiere a la vibración de la estructura principal del compresor, ¿ya? Entonces, es como que te dice, utiliza la 108166, belleza, pero cuando hables del compresor, dale unos cuantos toques más. Y estos toques te voy a dar el lineamiento justamente ahora, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a empezar diciendo qué pide la FRC para evaluar un compresor. Lo primero de lo primero es que nos dice, vas a medir niveles globales de vibración. O sea, el referente aquí y el punto para evaluar son los niveles globales. Y lo que hace interesante, a diferencia de la norma ISO 10816-3, es de que te dice, medilo sí o sí en velocidad de vibración y obviamente medirlo en RMS. Estas notitas, estas tres letras a mí me genera un montón de confianza. Ya les voy a explicar en otra ocasión el por qué. Pero ahorita sí me voy a generar con esta situación de que se quede en RMS. Pero me dice,
También tomarle un espectro de vibraciones y si en el espectro de vibraciones tú encuentras frecuencias por debajo de 10 Hz o lo que son 600 CPM, ¿no es cierto? Tómale también desplazamiento de vibración. La única situación es que aquí les pide que el desplazamiento lo tomen en milímetros y no en micras como es que generalmente está acostumbrado un analizador de vibraciones. Eso no hay mucho problema, me animaría a decir, ¿no? Ahora dice, si tienes frecuencias por encima de 200 Hz, también toma la aceleración de vibración en el MS y puedes guardarlo en milímetros segundo cuadrado o en Gs, pero sugiere mejor en milímetros segundo cuadrado. En realidad son unidades equivalentes, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo un espectrito y aquí está mi línea de 200 y aquí está mi línea de 10. Donde dice, pillas algo antes de 10, aplicas esto. Pillas algo, y aquí tengo, después de 200 y aplicas esto, ¿no? Y lo más importante, todo en condiciones de operación nominal de la carga. Aquí la FRC y la ISO 108166 levantan la mano cuando vas a trabajar en vacío, porque el vacío indica en compresores reciprocantes no necesariamente te va a dar la información lineal de lo que va a pasar con carga. Entonces, sugieren mejor meterle nomás carga, preferentemente a full carga o al 100% de carga. Si no puedes llegar a eso, por lo menos a un 80% de carga. La norma ISO 108166 dice a un 80% de carga. La FRC como que se va un poquito más a 100% de carga sí o sí. Bien. Entonces, dicho esto, yo tengo que saber que mi equipo con el que voy a tomar vibraciones tiene que poder medir velocidad de vibración, aceleración de vibración y desplazamiento vibratorio. Tengo que poder hacer esas tres cosas. Y también tengo que estar consciente de que tengo que hacer las mediciones en rangos de frecuencia distintos, ¿no? De 0 a 10, de 200, en este caso hasta 500, y de 10 hasta 200. Aquí utilizo velocidad, aquí utilizo aceleración y aquí utilizo desplazamiento. Ahí ya tenemos una diferencia muy, pero muy marcada con lo que sería la norma ISO 108163, que solo se rige a velocidad y a alguna que otra máquina de desplazamiento, alguna que otra. ¿Ya? Bien, entonces, el otro punto que nos da la FRC es de que nosotros sepamos dónde medir. Y aquí hace un hincapié bastante interesante porque no toca, fíjense, no toca las partes objetivas. Yo estoy acostumbrado por la ISO 108163 a medir aquí en los puntos de apoyo donde están los cojinetes del cigüeñal, ¿no? Este es un compresor horizontal, ¿no? Con dos pistones. Yo estoy acostumbrado a medir acá. ¿Por qué? Porque la ISO 108163 me ha enseñado. Pero la FRC y la ISO 108166 te dicen, no, hay otras partes estructurales del compresor que son más representativas. Llamémosle las fundaciones, llamémosle el frame, ¿no? Que es la tapa, la parte superior, las esquinas del frame. El cilindro como tal, lo veré tanto en la parte top, en la parte del cobertor del cilindro, ¿no? Como también en la parte lateral. No lo estoy viendo acá, pero bueno, también hay una solicitud, bueno, les voy a mostrar más adelante, también hay una necesidad de medir en el lateral del cilindro. Entonces, yo ya estoy ampliando mis puntos de medición y con eso también voy a obtener mucha más información. Mientras más información tenga, más o mejores decisiones voy a tomar. Entonces, esos tal vez son los compresores alternativos más comunes en la industria y también en la parte petrolera y de gas y petróleo, ¿no? E incluso ahorita que estamos full con el COVID, el anterior año para la cuarentena, final de la cuarentena, tuve varios clientes que querían reactivar sus plantas de oxígeno, ¿no? Entonces, hospitales, clínicas, incluso una siderúrgica gigante que tenía su plantita de oxígeno, quería reactivarla y nos llamaban para evaluar si sus máquinas están de acuerdo o no están de acuerdo para poder hacer eso, ¿no? Entonces, me ha tocado monitorear, por ejemplo, un compresor hindú, ¿no? Bueno, era Ingersoll Rand el compresor, ¿no? La marca ya la conocen todos, pero era de procedencia hindú y era espectacular. Ese compresor que valía $2 millones, un compresor gigantesco. Y tenía esta configuración que estamos viéndole ahí, obviamente con alguna que otra cosita más que le aumentaba, pero en líneas generales tenía esta configuración, ¿no? Entonces, se aplica perfectamente a ese caso. Bien, vamos avanzando.
Este es otro tipo de compresores igual alternativos. Yo personalmente no he visto ni uno. No he visto ni uno, pero tengo un amigo que trabaja en gas y petróleo, en una de las plantas de Chaco, y a esto le llaman los monolitos, ¿no? Los compresores verticales, los monolitos, ¿no? Y fíjense, la situación no cambia mucho. Igual voy a hacer mediciones en la fundación, igual voy a hacer en el frame, igual voy a hacer en los cilindros, ¿no? Y me piden en algunos otros casos, ¿no? No, la verdad que ni en internet he encontrado una foto que sea representativa. Como digo, en este caso yo personalmente en mi vida nunca he medido un compresor vertical y tampoco lo he visto, pero debe haber, ¿no? Los famosos monolitos, ¿ya? Pero nuevamente, nosotros tenemos el cigüeñal acá abajo y nosotros estamos acostumbrados a medir aquí en vertical, en horizontal, en axial, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseñó la norma ISO 108163. Pero aquí no, aquí te está diciendo medí en otros puntos que son representativos. Bien, ahora, el criterio de vibraciones. Aquí, igual que cualquier norma ISO 10816, establece 4 rangos de severidad vibratoria. La zona A, B, C y D, ¿no? Donde A en líneas generales es una vibración muy buena, B es una vibración aceptable, C es una vibración marginal o operación restringida y D es una vibración inaceptable. Entonces, esto de aquí, este cuadrito que lo estamos viendo, lo van a ver en cualquier norma de la ISO 1081, ¿no? En la parte 2, 3, 4, 5, en la 7 la van a ver en esta misma configuración. Antes, cuando se utilizaba la ISO 2372 o cuando se utilizaba las tablas de Radbone, las tablas de Blake, ¿no? Ahí sí habían hasta 5 o 6 formas de catalogar, ¿no? El estado de una máquina. Pero ya se ha ido normalizando a 4, ¿no? Estado bueno, aceptable, restringido e inaceptable, ¿no? Pero bueno, ¿no? Corrección urgente o parar la máquina, ¿no? Entonces, fíjense, y esto es lo que me gusta de la FRC, me da un valor para la fundación, ¿no? Me dice cuánto es lo máximo que tiene que mirar la fundación, para el frame, para el cilindro en lateral, para el cilindro en la parte, en el top, en el frente, digamos, ¿no? Para los dampers e incluso para el piping que está cerca de este compresor. O sea, está consciente, y lo vamos a verificar ahorita, de que si está vibrando mi compresor, porque su negocio es vibrar, porque está comprimiendo, generando presión y demás situaciones, el piping también va a vibrar. Y eso es algo muy común en el tema de los compresores, porque el compresor tiene una vibración normal, pero el piping está pues bailando, se puede decir, ¿no? Ahí está, los tubos están con una vibración muy elevada. Entonces, este de acá nos da ese criterio para saber si ese piping está bien o está mal. Y fíjense, se agarra de 2 columnas. La primera es de los compresores horizontales y la segunda es de los compresores verticales, ¿no? Y les da los datos. Ahora, lo que yo quiero hacer énfasis, me voy a agarrar esta tablita de acá porque me gusta más. Esta es la que evalúa en velocidad de vibración, es decir, en milímetros por segundo, porque esta otra mide en milímetros, este es el desplazamiento, ¿no? Y fíjense, en la fundación, para yo tener un valor aceptable, no debería pasar de 3 milímetros por segundo en RMS. Pero el piping puede vibrar hasta 19 milímetros por segundo. Entonces aquí ya estoy haciendo un criterio más acertado de distintas partes de la máquina, ¿no? Fíjense, el cilindro en la parte lateral puede vibrar hasta 13 milímetros por segundo, que es mucho más que la fundación, ¿no es cierto? Pero incluso es menos que los dampers. Entonces, si yo voy a medir las vibraciones en un damper y el damper me lo topo con 17 milímetros por segundo, si nosotros lo interpretaríamos con la norma ISO 108163, esa máquina está por reventar. Pero si lo interpretamos con la FRC o su equivalente, la ISO 108166, ahí decimos, no, ese damper tiene vibraciones normales para un compresor reciprocante, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos habla que cuando encontremos en el espectro frecuencias y picos por debajo de 10 Hz, utilicemos esta tabla. Cuando estemos entre 10 y 200 Hz, utilicemos esta tabla. Y cuando tengamos más de 200 Hz, utilicemos esta tabla que en líneas generales nos va a hablar de la aceleración en metro segundo cuadrado aceptable para ese compresor. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como CIE Energía? Cada que nos toca
monitorear un compresor reciprocante para no estar agarrando e ir a medir una vez y luego analizarlo en la computadora y ver si vale la pena o no vale la pena medir en desplazamiento y en aceleración. Agarramos y medimos todo de una vez. Todo, 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 todo. Y ya cuando tenemos los datos en la computadora es mucho más fácil de analizar. O sea, no hay ningún problema ni pena ahí. Eso es importante y el equipo de vibraciones tiene que permitirles hacer eso. Hay equipos que son más restringidos por la memoria, por el número de líneas, por el tema de la configuración del desplazamiento, que no les permiten hacer eso. Pero en nuestro caso, en el ADASH, sí me puedo dar ese lujo de agarrar y medir todo de un solo saque. Todo. Bien. ¿Qué más vale la pena mencionar? Fíjense, y esto es lo que hablábamos nosotros hace ratito, en compresores horizontales, esta es la curva donde se muestra que el punto más elevado, se puede decir, en 1000 disculpas. O sea, lo que les decía, ¿no? Si vamos a tener un cortecito, tengan la amabilidad de esperar 20 segundos y eso es lo que pasó. Tuvimos un cortecito. Bueno, volviendo al caso, la FRC les decía, ha hecho unos estudios donde puede determinar que hay más posibilidades de falla, hay más riesgo cuando las fundaciones, por ejemplo, están sueltas, ¿no? O sea, la vibración en las fundaciones son altas y eso sí puede generar unos daños rápidos en la máquina. Por eso que tienen que mantenerse bajo un cierto nivel y pueden eso sí afectar a toda la integridad física del compresor. En cambio, si yo tengo vibraciones altas en el piping, no le van a generar compromiso de integridad física del compresor, pero sí tal vez del piping, pero no del compresor, pero mientras estén en estos niveles no hay ningún problema. Entonces, esto hace que nosotros evaluemos y sepamos que analizar un compresor reciprocante no es lo mismo que una máquina cualquiera, porque tengo un cierto nivel para distintas partes del compresor. No es una general, digamos, y no hago las mediciones solo en los momentos, hago mediciones en muchos puntos más, ¿ya? Otra situación que es importante de notar es que la configuración de las mediciones está dado por la FRC y nos da 14 parámetros para que ustedes configuren su punto de medición. O sea, nos dice utilizar un acelerómetro, obviamente, ¿no? O como transductor. En el tema de la medición, trata de medir en aceleración, en velocidad y en desplazamiento. Sí o sí saca espectro, ¿no? Obviamente puedes sacar si quieres una onda de tiempo, pero lo importante es el espectro como tal. Generate tendencias y esas tendencias tienen que estar en RMS y mejor si lo haces en aceleración, en velocidad y en desplazamiento, ¿no? Y los filtros, ¿no? El primer filtro entre 2.5 Hz y 20 kHz, ¿no? Y te empieza a dar algunos tipos de filtraje de filtros pasaltos y demás, ¿no? Te pide, y aquí es donde, bueno, yo siempre estoy disconforme con algo, pero este puntito de acá no estoy muy de acuerdo, ¿no? Te dice, créate también una tendencia del factor de cresta. Yo al factor de cresta lo he dejado de usar cuando empecé a hacer vibraciones, la verdad. ¿Por qué? Porque en su momento el factor de cresta quería evaluar rodamientos y bueno, ya existen algoritmos que evalúan mucho mejor el rodamiento y el factor de cresta quedó como que atrasado. Pero en este caso de compresores reciprocantes, el factor de cresta considero que es un valor que sí vale la pena que se tenga que medir, obviamente, pero ahora ya también algunos de los equipos de vibración, sus analizadores, no tienen por defecto el factor de cresta. Entonces hay que como que crear el algoritmito para que mide el factor de cresta. Ahí tenemos una pequeña dispersión. ¿Por qué? Porque el factor de cresta nos va a generar la relación entre la parte reciprocante y la parte normal, digamos, ¿no?
O sea, cuánto está golpeando el pistón con respecto al giro. Interesante, ¿no? Para agarrar. Y bueno, nos pide que hagamos otro tipo de procesamientos, como el tema de demodulación, que hagamos unos ratios de muestras, ¿no? Aquí nos dice hasta cuánto, las longitudes. Fíjense, esta partecita también me interesa bastante que la sepan, es de que los espectros que vayamos a medir nosotros para la FRC mínimamente deberían tener 1600 líneas. Obviamente que ustedes si quieren pueden hacerlo hasta con 12800, pero mínimamente 1600. Eso ya está limitando a unos cuantos equipos del mercado que no tienen 1600, que tienen 800 líneas. Entonces ahí ya como que tendría que tener mi limitante. Los que han trabajado con ese equipo amarillito, por ejemplo, de vibraciones, un analizador de vibraciones, bueno, yo le llamaría un vibrómetro más grande, ¿no? Ahí tienen esa limitación porque no genera más de 800 líneas. Entonces ya no nos serviría para evaluar con FRC, ¿no? Y bueno, nos dice hasta cuántos promedios, el tipo de ventana que es la Hanning, si te voy a utilizar un filtro de anti-aliasing, aliasing, nunca he podido pronunciarlo bien, aliasing yo lo llamo, ¿no? Y que debería utilizar. Entonces, fíjense, para que yo configure una de esas mediciones en los puntos, tengo que hacerle seguimiento a todo esto. Y aquí está el error que he cometido yo al principio, y obviamente ya no lo cometo más, es de agarrar y ponerle una configuración común y silvestre, como si estuviera monitoreando ¿cómo se puede decir? Como si estuviera monitoreando una bomba o un motor eléctrico, agarra y la frecuencia mínima 600 CPM o 10 Hz, entonces no es lo más adecuado. Ponerle 800 líneas, ya estamos fuera de nivel. Hacerle con 2 promedios, ya no cumple con la normativa. No utilizar una ventana Hanning, tal vez utilizar una flat o una rectangular, entonces también estamos haciendo algo fuera de lugar. Y como que ahí no estamos cumpliendo con lo que nos pide la FRC. La FRC dice, yo te voy a evaluar la máquina siempre y cuando tú sigas esta receta al pie de la letra, porque esta es la receta que ha funcionado, con la que hemos hecho las pruebas y con la que vale la pena trabajar. Pero si no la cumples al pie de la letra, entonces estás midiendo otra cosa, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy rápido ante esto, de un segundín. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo muy rápido al respecto de esto. Ahorita que estamos muy de moda con el COVID, ¿no? Nos dicen, a ver, medición de la temperatura, ¿no? Te tenemos que medir la temperatura y si estás en un rango de 35 a 37, normal, puedes entrar al supermercado, al banco, etcétera, etcétera. 37.2 para arriba, como que estamos mal, ¿no? Y no puedes entrar. Tienes fiebre, andas a hacerte revisar, ¿no es cierto? Ahora, el tema es de que la normativa, bueno, ¿no? Ha sido muy general, te dicen, ¿no? Vas a medir y que la gente esté menos de 37.2. Perfecto. No te dicen con qué medir, no te dicen dónde medir, no te dicen cómo configurar la medición y eso genera distorsiones. ¿Se acuerdan? Al principio nos medían en la frente con un termómetro infrarrojo. Eso no está tan mal, pero ese termómetro infrarrojo tiene que estar regulado su emisividad, tiene que estar regulado su alcance, ¿no? A qué distancia voy a medir, etcétera, etcétera. Lo más correcto debería ser agarrar un termómetro de contacto y ponerle la axilita, ¿no? Pero imagínense que nos hagan eso al entrar a un supermercado, no entramos nunca, tardaríamos un montón. Pero fíjese, el procedimiento es ese, ¿no? Tienes que hacer esta medición en tales puntos. Puedes hacer en la frente, puedes hacer en el cuello, puedes hacer en el antebrazo, ahora está de moda hacer en el antebrazo, ¿no es cierto? Puedes hacer en el pecho, entonces como que te van dando puntos que son aceptables o no son aceptables. Por ejemplo, si yo le digo, medime la temperatura, me medí encima de la ropa, no sirve, ¿no es cierto? Entonces ya es un punto que está mal hecho. Y yo me acuerdo, cuando justo en la cuarentena, un cliente me llamó por emergencia, nos fuimos hasta la frontera a tomar vibraciones, y cuando entraba, me midieron la temperatura con un termómetro industrial, ¿no? Y me sacaron que estaba con 39 grados, o sea, la gente se asustó, ahí va a venir de Santa Cruz, está trayendo el COVID y demás situaciones, ¿no? Entonces, no, yo le digo, a ver, esto está mal. Y solo configuré la emisividad, porque la emisividad estaba con 1. Yo sé que soy moreno, pero no tengo emisividad de 1, eso los puedo asegurar. Entonces,
se lo configuré, cambiamos una situación, luego también el área de contacto, el número de muestras que estaba sacando, y ahí mi temperatura bajó a 36.2, creo, algo así, ¿no? Entonces, es porque estaban midiendo mal y estaban midiendo con otro aparato que no era el adecuado, estaban midiendo con un termómetro industrial, y eso tiene que ser un termómetro médico. Pero bueno, es otro caso. Entonces, la FRC te pide que hagas las mediciones con su receta, porque si no o incumplimos, podemos tener resultados o mediciones que no nos van a ser útiles o que no pueden evaluarse al final. ¿Ya? Bien, con esto cerramos. Conclusiones. Los equipos estos, los compresores reciprocantes, tienen una forma de trabajo muy distinta a una máquina rotativa. Efectivamente, el cigüeñal tiene ya una configuración especial porque no es un solo eje, sino es un eje que tiene ciertas variaciones en su estructura. Ya no trabajamos con rodamientos, trabajamos casi con puros bujes, tenemos los cilindros, tenemos ahí el pistón, a estos pistones les hacen algunos cambios en las anillas cuando cumplen un cierto tiempo de trabajo. Todo el tiempo está lubricado con aceite, ¿no? El aceite está siendo refrigerado continuamente. Entonces, es complejo, es muy distinto a una máquina rotativa. Eso lo tenemos que tener más que claro. Y al tener esa oscilación de masas, las vibraciones son más altas. O sea, sí o sí va a vibrar más. No esperemos que el compresor vibre menos. Ahora, esto sí me ha pasado en una refinería. Sus compresores estaban tan bien, que sus vibraciones eran menores que las de los aeroenfriadores. Los aeroenfriadores son como unos ventiladores, ¿no? Eran menores. El compresor no pasaba de 2 milímetros por segundo, pero el aeroenfriador estaba en 15. Entonces, este compresor está mucho mejor que los aeroenfriadores, utilizando obviamente las normas respectivas para cada uno, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que estar claros de que el compresor tendría o puede vibrar un poco más que una máquina rotativa, pero también tiene un límite. Alguna vez en una charla, cuando yo estaba en la universidad, todavía me topé con la situación de que decían, no, que los compresores pueden vibrar hasta el infinito porque están construidos para eso. Lo que pasa es que el docente que nos decía eso nunca había trabajado en su vida. De hecho, venía con corbata a la universidad. Entonces, no es así. Tienen límites. Todos los fierros se fatigan, solo que para que se lleguen a fatigar necesitan cumplir o tener ciertas fuerzas oscilantes, ¿no? ¿Qué más? Nosotros podemos utilizar la norma ISO 108166 siempre y cuando tengamos todos los datos complementarios. Pero ojo, la ISO 108166 parece ser más general porque te agarra motores de combustión interna, te agarra compresores reciprocantes y como que se asienta en algunos puntos. Esta FRC me dice, agarro los conceptos básicos de la ISO 108166, me genero un estándar, te creo nuevos puntos de monitoreo y te doy otros valores por los cuales puedes sentirte con la confiabilidad de que la máquina no va a fallar, ¿no? Sí o sí la 108166 requiere la clase de máquina, que eso te dé el tema. En cambio, el FRC sustituye esa clasificación y empieza a medir otros puntos que también son relevantes, ¿no? Ahora, obviamente, el objetivo de hacer esta medición y controlar la salud de esta máquina es que nosotros determinemos si existe en el compresor algún punto que esté sufriendo mayor estrés, mayor fatiga, mayores fuerzas y que eso puede llegar a comprometer la estabilidad mecánica de los componentes o algo así, ¿no? Entonces, a eso estamos apuntando con vibraciones. Si no, ahora, aquí quiero hacer un acápite, 8:58, 1 hora y media. Realmente nunca puedo hacer un webinar de 40 minutos como me lo solicitan. Pero ya, en el caso de, yo estaba haciendo una verificación de vibraciones, les comentaré en Cobija, justo a finales del año pasado, en un motor de explosión. Ya, estábamos midiendo un Caterpillar B3516, creo que es, o 3516B, creo que ese es el código. Bueno, este motor de Caterpillar, yo le empecé a medir la primera vibración y me topé con que estaba con 8 milímetros por segundo. Para mí hasta ahí normal. Cambié de dirección de medir el sensor y empezó a medir 12, luego 14, luego 16, en ese mismo momento. Y luego empezó a sonar, ¿no? O sea, había un sonidito así, parece que una bomba, como cuando prenden una bombita, ¿no? De las caricaturas. Yo dije, esto va a reventar. Y en ese momento entré en pánico porque no sabía dónde esconderme, ni dónde escaparme, ni si llevarme mi equipo de vibraciones o quedarme ahí o qué hacer, ¿no? Y había una fuita, no sabía si era de gas, si era de aire, o sea, me asusté bastante.
¿no? Y las vibraciones, más bien logré grabar toda esa subida de vibraciones, pero se estaban grabando y subía y subía y subía y ¡pum! Paró la máquina. ¿Qué pasó? El turbo, bueno, tiene dos turbocompresores pero un turbocompresor había tenido una pequeña fisurita en uno de los álabes. Bueno, pequeña le diremos porque en las primeras pruebas no se manifestó, pero en las siguientes pruebas empezó a hacer y se destrozaron los álabes. Salió en pedazos ese compresor, ese turbocompresor, ¿no? Y interesantemente, cuando estás midiendo las vibraciones, detectas que está subiendo. Pero en ese punto, en ese momento, no vas a saber si esa vibración viene del cigüeñal, viene del turbocompresor, viene de los cojinetes, viene de los pernos de anclaje. ¿De dónde viene? Solo sabes que está empezando a aumentar. Entonces, ahí tenemos una cierta limitante porque el compresor como tal, todo el dato está vibrando, ¿no? Entonces, necesitamos saber de dónde sale. Y ahí tenemos que hacer algunos estudios complementarios, ¿no? O sea, para ver que todo está bien por dentro, nuevamente vale la pena que nosotros hagamos un análisis de aceite. Para ver que los cilindros están trabajando acorde, veamos un sistema de análisis reciprocante. Para ver que no tengo fisuras y demás situaciones, hagamos la NDT, tintas penetrantes, partículas magnéticas, etc. Entonces, tengo que complementarlo. Ojo, ahora esto es lo más importante. Ahora dirían, entonces las vibraciones no me van a traer ninguna solución. Sí me traen, porque mientras yo vaya monitoreando, sé si están aceptables o no están aceptables. Lo que me da lugar las vibraciones es que cuando yo encuentro una vibración inaceptable, yo ya tengo que empezar a rebuscar de dónde se está originando. En las máquinas rotativas es una belleza, porque pones, encuentras una vibración inaceptable, sacas el espectro y en el espectro te dice, no, la vibración viene de un engranaje o viene de un rodamiento que está dañado o viene del eje que está doblado. Perfecto. Pero en máquinas reciprocantes eso es un poquito más limitado, mucho más limitado diría yo. Entonces ahí como que la vibración te va a ayudar a abrir la puerta, primero para decir si la máquina está bien o está mal, y si está mal, para que empecemos a hacer otros análisis de por qué está mal. Entonces empezar a buscar focos y demás. Ante eso, lo que sale y lo que me encanta de las vibraciones, es que si detectas una vibración que está mal, que está fuera de lugar, puedes hacer otros ensayos adicionales de vibraciones, pero que ya no van a buscar delimitar la severidad vibratoria, sino que van a empezar a buscar de dónde se está originando o en qué punto está creándose una inflexión. Uno de esos análisis se llama el ODS, el Operation Deflection Shape, ¿no? Ese es un análisis que ya no le interesa si vibra mucho o vibra poco, sino trata de ver cómo se está moviendo, cuál es el patrón de movimiento. Y con ese mismo ODS se pueden empezar a generar otro tipo de análisis o de soluciones, como el tema del análisis de elementos finitos y demás. E incluso se pueden hacer, y esto me ha pasado también hace muchos años, un compresor que estaba entrando en resonancia, tratar de ver si realmente su frecuencia natural es esa o no, con un análisis de bump test, con un run-up, cost-down, un ranking parado. Entonces, empiezo a complementar, ya sabiendo que está mal la máquina, otros estudios. Lindo fuera hacer todos los estudios en uno solo, digamos, ¿no? Pero esto es igual que una enfermedad. Descubres que tienes la enfermedad y empiezas a hacerte múltiples estudios, múltiples análisis, buscas una segunda opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, caballeros, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy y estoy abierto a cualquier consulta que me puedan hacer y nuevamente los invito a que puedan participar del curso de vibraciones categoría 1 que vamos a dar la siguiente semana. Arrancamos el martes y terminamos el sábado. Van a ser 5 días muy, muy intensos de full información y obviamente con el objetivo de prepararlos para una certificación internacional directamente en categoría 2. ¿Qué más les iba a comentar al respecto? Sí. Yo el último curso de vibraciones que lo di el año pasado en el mes de junio, prácticamente hace medio año y un poquito más. Para este año he hecho algunas actualizaciones, de hecho lo he acoplado un poco más al temario de la UDEC para que la gente que se vaya a certificar realmente no encuentre o sea, no obvie ningún tema por ahí. ¿Bien? Lilibet, ¿estás por ahí? Sí, Inge, ahí viendo la parte del chat, revisando si hay consultas. Si alguien que desee, bueno, también los invitamos a levantar la mano y pueda realizar una consulta. Vamos a ir dejando en la parte del chat el enlace para que ustedes puedan solicitar la información, si es que aún no tienen la información de lo que va a ser este curso.
Ahí hay una persona que levantó la mano. Voy a habilitarle el micrófono. Adelante con su consulta, José. Buenas noches, Lilibet, Juan Carlos, buenas noches. Un Hola, gusto José. saludarlos nuevamente. Quería consultar sobre el tema de, si es posible, verificar tal vez a detalle el desgaste en el tema de compresores, no de las válvulas de admisión y descarga, si hay alguna forma de verificar a través de vibraciones si está llegando a un punto de desgaste para evitar ese defecto, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, José Antonio. A ver, este dato sí es muy valioso. Cuando se hacen las mediciones en el frame, por ejemplo, no es en la parte de la tapa, llamaremos que está muy cerca de las válvulas de admisión y de escape, ¿no? de cada pistón. Bueno, vamos, bueno, sí, las válvulas de admisión y escape, ¿no? O el damper que le llaman ahí en la FRC. Nosotros podemos evaluar efectivamente si las vibraciones son normales o anormales. Ya eso lo tenemos más que claro. Ahora, el tema es de que cuando encontramos vibraciones anormales, ahí tenemos que empezar a indagar por qué en el frame, por qué en esa etapa nosotros tenemos vibraciones anormales. Entonces, ahí justamente podemos empezar a indicar qué es lo que podría estar ocurriendo. Y ahí entramos, como dices, ¿no? En las válvulas, la culata, etcétera, etcétera. Lamentablemente, mediante vibraciones no podemos llegar a hilar tan fino en esa parte. ¿No? Solo podemos ver si está normal o no normal, o sea, si vale la pena investigar o no vale la pena investigar eso de ahí. Lo que sí te puedo avisar es que si tuviéramos un desgaste o un mal funcionamiento en esa parte del damper, la primera manifestación sería en cuanto a vibraciones. Si tengo una holgura o alguna situación así, se va a demostrar en vibraciones y las vibraciones van a empezar a subir, ¿no? Entonces, ahí sí ya puedo estar dando un direccionamiento a cuál es la falla. Ahora, para saber que realmente hay un desgaste de materiales adentro, creo que la técnica más adecuada sería el análisis de aceite, ¿no? Y para determinar si el mismo cilindro está trabajando bien y si no tiene ningún componente que esté trabajando fuera del lugar, y ahí ya hacer hincapié en todos los componentes internos del cilindro, hasta la parte de la culata, si estaríamos hablando de un motor, ¿no? Tendría que ser un análisis de reciprocante, porque el análisis de reciprocante ya es un poco más detallado para esa parte específica. En vibraciones, como les digo, primero es hacer la aceptabilidad, este frame está trabajando bien o no está trabajando bien, y si no está trabajando bien, necesito empezar a indagar, hacerle un poquito más de vibraciones, otros estudios, o complementar con otros ensayos, ¿no? Lamentablemente no es tan, como les digo, como les dije en la conclusión, las vibraciones nos ayudan para decir si la máquina entra o no entra a un proceso de análisis, y nos pueden ayudar después de entrar al proceso de análisis a complementar alguna investigación, pero no son tan definitivas las vibraciones en compresores reciprocantes como sería en máquinas rotativas, ¿no? Ahí tenemos una pequeña diferencia. Gracias por la pregunta. Bien, otra cosa. Acá César Eduardo Cuba Jiménez nos pregunta, ¿para bombas reciprocantes también aplicaría la medición en el frame? Excelente pregunta, César, y aquí es donde estamos más complicados como tal. A ver, te comento. Para compresores tenemos la FRC, tenemos la ISO 108166, ¿no? Y una API más que está por ahí. Para bombas de desplazamiento positivo, que también son bombas reciprocantes, no hay una norma de vibraciones. O sea, no hay una que diga así es. Yo les comento que me ha tocado trabajar hace muchos años atrás en una planta que tenía 10 bombas reciprocantes. Y me dicen, ingeniero, queremos que nos evalúe si están bien o están mal. Pucha, qué situación, ¿no? Entonces agarro y yo le tomo las vibraciones normales, ¿no? En el motor eléctrico y en los dos lados del cigüeñal de la bomba, ¿no? De los cigüeñales. Entonces tomé los datos y demás situaciones y consulté con unos partners que teníamos internacionalmente y les digo, ¿qué valores tomo para saber si está bien, está mal? Y si está mal, ¿a qué voy a atribuir o cómo interpreto? Eso estaba pollito y esas veces en vibraciones.
Y me dice, una de las respuestas que obtuve fue muy interesante. Me dice, yo he trabajado en uno de los partners internacionales, yo he trabajado con un fabricante de bombas de desplazamiento positivo y me ha dado estos dos parámetros, ¿no? Y eran parámetros un poquito más grandes, ¿no? 12.7 y 17, si mal no recuerdo, por ahí, ¿no? Los valores. Y yo, bueno, me sirve, digamos, ¿no? Pero yo le digo, ¿y qué pasa si es que supera eso? O sea, ¿a qué le atribuyo? Porque el funcionamiento de una bomba de desplazamiento positivo es mucho más sencillo que de un compresor reciprocante, obviamente, ¿no? Hasta tiene menos cilindros. Pero ¿a qué le atribuyo? Digo que el cigüeñal está mal, que los bujes están mal, que el rodamiento está mal, que la biela está mal, que el pistón está mal. ¿Qué digo? ¿No es cierto? Y ahí se quedó la situación parada. Entonces, hasta la fecha, lo que hemos hecho nosotros con bombas de desplazamiento positivo es evaluar su aceptabilidad o no aceptabilidad. Cuando nosotros denotamos mediante vibraciones que no está aceptable las vibraciones que se están manejando, ahí nosotros proponemos de que se haga una, ¿cómo se puede decir? Contacte con el fabricante. Lamentablemente no tengo ninguna norma en la cual me pueda apoyar y decir, pucha, estos son los valores para bombas de desplazamiento positivo. Lamentablemente, al menos hasta el momento no he pillado, ¿no? Bien, ¿qué más? Ariel dice, Ariel Todico, ¿se dan algún curso exclusivo para compresores reciprocantes? Excelente pregunta, Ariel. En realidad, hemos lanzado el año pasado un curso, no lo di yo, lo dio el ingeniero Hugo Lizo, que él tiene experiencia en petroleras, creo que 40 años de experiencia en petroleras. Él habló de mantenimiento en compresores. Habló también de la parte de alineación, de vibraciones en general, pero en el tema de cómo gestionar el mantenimiento de un compresor reciprocante y de otro tipo de compresores, lo tocó, ¿no? Germán dice, ¿podemos saber con vibraciones el desgaste de un cojinete en una turbina? Bueno, esa es una pregunta un poquito distinta. Sí, las turbinas tienen un montón de normas, ¿no? Y depende cómo las midamos, ¿no? Hay turbinas, las aeroderivadas, por ejemplo, que trabajan sobre rodamientos, entonces ahí podemos saber hasta el estado del rodamiento, ¿no? Porque el sensor se pone ahí y se puede hacer un análisis muy avanzado. Como es una máquina rotativa la turbina, sí me da más luces. Yo puedo saber incluso si está existiendo un latigueo de aceite si es que estuviera trabajando con bujes. Si está trabajando con rodamientos, puedo saber si tiene una falla, un defecto en la pista interna, en la externa, en el elemento rodante, en la jaula. Puedo llegar a ese nivel de detalles con vibraciones en una turbina. ¿Por qué? Porque es rotativo. Entonces, ahí la única vibración ingerente que va a salir es por una falla. En cambio, en los reciprocantes, no. Hay vibraciones porque la máquina está fabricada para vibrar, ¿no? Bien. Ramírez Rodríguez Leonel Aldair dice, ¿en qué caso o en qué momentos uso la carta de Charlotte? Excelente pregunta. Les voy a contar una anécdota antes de responder esa pregunta, ¿ya? Hace muchos años, yo tenía un compañero en la universidad, ¿ya? Y no era de los más ilustrados, se puede decir. Era uno de esos amigos que salen 15 años de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, me lo topé en una planta, ya profesionales ambos. Yo fui a visitar a ese cliente y él estaba trabajando ahí, era supervisor de mantenimiento. Y me dice, Juan Carlos, quiero que nos den un curso de termografía. Tenemos una cámara termográfica, tenemos un analizador de vibraciones que a alguien les encajó por ahí, ¿no? A alguien les encajó. Y quiero un curso de termografía porque no sabemos ni cómo usar la cámara. Y yo digo, perfecto, te hacemos un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, pero aprovecharemos y hagamos de vibraciones más. Me dice, no, vibraciones no. Tengo la carta de Charlotte y con eso es más que suficiente. Ahí me dolió en el alma. Imagínense, he gastado $15,000 en mi formación como analista de vibraciones. Me he tirado 6 años de mi vida estudiando vibraciones y todavía sigo haciendo eso. Y que alguien me diga que un documentito resume todo lo que es vibraciones, me dolió en el alma. Y bueno, y ahí me quedo. Y todavía esa persona o ese tipo de persona. No, entonces lo tomo como una anécdota. En ese momento me molestó y quería gritarle, pero no lo hice porque era mi cliente y el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Pero volviendo a la situación, la carta de Charlotte es un excelente chanchullo, es un resumen de todos los problemas vibratorios que se tienen en máquinas rotativas, ¿ya? Entonces, tiene ciertos defectitos la norma de Charlotte, perdón, la carta de Charlotte, chiquititos, pero sigue siendo un
referente para hacer diagnóstico de vibraciones e interpretación de espectros y detección de problemas. Lo malo del formato de la carta de Charlotte es que muchas veces te dice, este es el problema, te dice cómo se manifiesta, pero no te dice cómo solucionarlo. Obviamente que no debería decirlo, ¿no? Pero debería darte alguna luz. En algunos casos sí te dice, esto se puede deber a una soltura y ajuste a los pernos. Ya, buenísimo, ¿no? Pero hay otros casos, por ejemplo, cuando habla de pulsaciones, la carta de Charlotte queda corta, ¿no? Sirve, es un buen recurso, se puede decir, es un buen chanchullo. Mentiría si les digo que yo no utilizo la carta de Charlotte, o sea, siempre hay que afilar el hacha, ¿no? Pero con el tiempo uno va creándose más armas. O sea, tienes la carta de Charlotte, empiezas a agarrar las normas, algunas recomendaciones extras, algunas configuraciones, y bueno, te vas armando de una artillería un poquito más detallada para poder hacer vibraciones. La carta de Charlotte es muy útil cuando estás arrancando en el mundo de vibraciones, eres un categoría 1 y quieres tener un chanchullo para cualquier rato poder responder ante cualquier espectro. Funciona bastante bien, pero se limita, por ejemplo, a solo hacer vibraciones, espectros, onda de tiempo y alguno que otro caso te habla de fase. Cuando ya quieres hacer algo mucho más avanzado en vibraciones como Renacos Down, BAM Test, FRF, un ODS, etcétera, etcétera, es la carta de Charlotte, queda chiquita, queda chiquita. Entonces, ahí puedo utilizar la carta de Charlotte, pero nuevamente, no utilicen la carta de Charlotte como si estuviera escrita en piedra, porque tiene algunas excepciones. La carta de Charlotte proviene de la escuela de Charlotte de certificación, es una escuela gringa y estos señores hacen muy bien las cosas, pero muchas veces no te justifican el porqué de las cosas. Directamente, esto es así, es rojo y se queda en rojo. ¿Pero por qué es rojo? No, 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 es rojo, punto. No discute. Entonces, ahí tenemos esa limitante con la carta de Charlotte. Pero es un buen documento. De hecho, muchos cursos de vibraciones he visto que los basan en la carta de Charlotte, ¿no? Es un tema. Bien, ahí estamos. ¿Tenemos alguna otra consulta más, Lilibet, por ahí? Sí, vamos revisando la parte del chat. Por ahí Ramírez Rodríguez nos decía en casos o en qué momentos uso las cartas Sherlock. Bueno, ya respondió La esa hemos respondido ahorita. pregunta. Si alguien más deseara hacer alguna consulta, puede levantar la mano o le habilitamos el micrófono y de esta forma, pues, queda despejada esa duda. Si el caso no fuera, ahí mencionarles que en la parte del chat se dejó el enlace para que ustedes puedan solicitar información de lo que es este curso completo de análisis de vibraciones categoría 1. Y como iba mencionando el ingeniero, pues todos los que vayan a pasar este curso y probando con una nota sobresaliente ahí, pueden ya postularse lo que es a la categoría 2. ¿No, Inge? Así es, Lilibet. A ver, quiero ser muy enfático en esta parte porque creo que es una oportunidad que yo no la he tenido. yo hice los 3 niveles, las 3 categorías afuera, en el exterior, entonces pagaba mi pasaje, iba allá y, bueno, y demás situaciones, ¿no? Y cometí, no cometí, ¿no? Sino no había esa situación. O sea, fui a hacer categoría 1, tuve que volver, hacer 2 años, volver a ir categoría 2 y demás, ¿no? Ahora con lo que nosotros les estamos proponiendo es que participen del categoría 1 acá en Bolivia, de este curso que vamos a lanzar el martes. Les vamos a tomar un examen del nivel de certificación y si lo aprueban con una buena nota mayor a 80 en realidad, hay que estudiar para eso y bastante, eh, nosotros les abrimos un file y junto con toditos los que han aprobado este año y el año pasado, lo mandamos a la UDEC, ¿no? Y en la UDEC les van a habilitar para que directamente den categoría 2. Entonces, lo bonito de este año, bueno y malo de cierto modo, es de que la certificación va a ser online. Entonces, va a ser un poco más barata, por una parte, y más accesible, digamos, para no estar gastando en pasajes. Para los bolivianos siempre es un poco complicado ir a Chile, ¿no? O sea, siempre ha sido. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con nosotros. Nosotros los mandamos, pongámosle que vamos a tener 10 personas que han aprobado el examen con 80 y que están interesados en certificarse categoría 2. Nosotros los mandamos como parte de Sí Energía de nuestra empresa. Obtienen un mega descuento. Bueno, no los mandamos o los hacemos participar en todo caso si es online. Obtienen un mega descuento y esa certificación, dan el examen de categoría 2, lo aprueban y les va a llegar directamente desde la ISO el certificado, ¿no? El señor XX
es analista de vibraciones categoría 2, ISO 1843662, avalado por la ISO. En categoría 1 no les estamos haciendo la certificación porque nosotros somos una empresa que presta servicios, o sea, no tenemos laboratorios de vibraciones mecánicas ni nada de eso, nosotros no hacemos investigación. Lamentablemente en Bolivia no hay pues eso, no tenemos un tema así que aporte con la normativa, con la ISO para poder certificar categorías. No hay, pues tenemos que acceder afuera, ¿no? Entonces, los que vayan a hacer, piensen en esa situación de que tienen la oportunidad de matar 2 pájaros en un primer trimestre. O sea, certificarse categoría 1 y categoría 2 hasta, me animo a decir, hasta semana de abril, ya pueden estar con su certificación internacional categoría 2, ¿no? Es cuestión de meterle ganas, ¿no? Y créame, ya no es tan caro como lo era en mis tiempos. Yo me acuerdo, pagaba casi $3,000 costaba la certificación de cada categoría, casi $3,000. Entonces, era un dolor de cabeza. Ahora con los convenios y con todo lo que estamos haciendo, créeme que eso ha bajado mucho más, porque también nos interesa de que haya más analistas en Bolivia, o sea, haya más criterios, más gente que le entienda esto. Bien, ¿qué más tenemos, Lilbeth? Bueno, no tenemos más otras consultas respecto al tema, entonces, nuevamente, bueno, comentar un poco de lo que va a ser este curso que vamos a iniciar este martes 26. Es un curso de 5 días, ya lo mencionó el ingeniero, qué es lo que vamos a ir viendo. Un curso donde una vez ustedes cancelando, pues pueden ya incorporarse a un grupo de WhatsApp donde van a tener toda la información completa. De igual forma, las clases en vivo se graban para que puedan volverlo a revisar. Y ahí todo el material digital que se va a ir facilitando, pues esto para que estén constantemente actualizados de la información, y el grupo de WhatsApp permite eso, la conexión con el ingeniero para que ustedes puedan siempre aclarar esas dudas y consultas que tengan, no solo en la parte teórica, ¿no? En la parte práctica en la cual todo se desenvuelve. Entonces, eso, Inge, agradecemos a todos los que nos acompañaron en la transmisión desde Facebook. Vamos a irnos despidiendo de ahí. Bueno, los invitamos a que estén atentos para próximos eventos. Ya se va a ir haciendo la publicación ahí y ustedes, nada, solo seguir a activar sus notificaciones. Gracias. Y ahí ya, con los de Zoom, Inge, todos ya conocen y justo estaban consultando, va a haber el sorteo de la media beca para lo que es este curso. Claro, yo no tengo ningún problema, Lilibet, pero explicarles las reglas, porque el otro día se me quejaron, te cuento, Lilibet, cuando estaban haciendo los temas de deductores, porque decían ¿Ya? algunos, yo escribí en el chat y lo dije más antes. No, creo que ahora la media beca la gana la persona que levanta la mano y responde la pregunta en voz, ¿no? En voz en vivo. ¿Es así? Claro, así es justamente eso. Bueno, sí, vamos a sortear 3 medias becas. La modalidad va a ser que deben levantar la manito. Es importante para ver que estuvieron atentos y pues también veamos esa participación, ¿no? Así que levanta la mano, yo estoy haciendo el seguimiento de la persona, bueno, la primera persona que vaya a levantar la mano y activarle el micrófono ahí como Santos. Bueno, tiene una consulta, imagino, vamos a ver, por favor. Puede activar su micrófono y hacer la consulta antes de pasar ya a la parte del sorteo. Usted ya levantó para responder la pregunta que va a hacer el ingeniero. Ni siquiera me planteó la pregunta. Sí, creo que no. Si tuviera alguna pregunta, estimado Santos, adelante, ahí está el micrófono activado. Si no fuera el caso, voy a bajar la manito que levantó y nos vamos con la primera pregunta. Lanzamos la pregunta, ¿no? Sí, sí, Inge. Perfecto. Dame un segundito. Ya. A ver, esto está sencillo. ¿Cuántas partes tiene la norma ISO 10816? Bueno, ahí tenemos a Kevin Aratia. Oh, Kevin, perdón. Creo que sí. Ahora sí, ya le activé el micrófono, puede activarlo y responder a la pregunta. Son 7.
Efectivamente, Lilibet. Las que hemos visto ahora son 7 partes de la norma ISO 10816. ¿Está en lo correcto, señor Kevin? Perfecto, entonces voy a enviarle el link para que usted pueda validar su media beca en WhatsApp. Nos vamos con la segunda pregunta, Inge. Ya, esta es un poquito más difícil porque la otra estaba muy sencilla. Cuando nosotros utilizamos una norma o una referencia, efectivamente al final nos dicen, ¿no? Los niveles de aceptación de la máquina, ¿no? ¿Cuál es el nivel o los límites, ¿no? Pero yo les había mencionado 5 cosas más que tiene una norma o una referencia. Por lo menos que me digan 2. ¿Cuáles son esas 2? O unas 2, son 5. Que me digan 2. ¿Qué partes más tiene una norma o una referencia? ¿De qué más nos habla una norma y una referencia? A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie. Creo que nadie, Inge. ¿Qué bacán? Bueno, los reitero por si acaso. Una norma o una referencia tiene, o sea, describe los procedimientos, los puntos donde se van a medir o se van a realizar las mediciones, las condiciones de operación sobre las cuales hay que medir, las técnicas para procesar la medición y por último, recién nos habla de los niveles de aceptación de la máquina, ¿no? Me decían procedimientos y carga y era más que suficiente, o procedimientos y puntos de medición y era más que suficiente. Pero ahora se los voy a lanzar entonces una nota no tan difícil ya también. Vamos a lanzar una relativamente sencilla. Ya. ¿Por qué? Bueno, ¿qué era la limitante para que no usemos la norma ISO 108166? ¿Qué es lo que nos limita a no usar la ISO 108166? Generalmente, ¿no? Hay una opción ahí, levantar la manito. Eso les permite, pues, que sean las personas para poder responder la pregunta. Vamos a irnos a la parte del chat. Tampoco. Antonio No Quispe. estuvieron atentos. Antonio Ahí, Quispe, levanta la mano. Antonio Quispe. Perfecto. Ya le habilité el micrófono, puede responder a la pregunta. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. No me recuerdo, era creo que se limitaba al tipo a los equipos, las categorías de los equipos. Perfecto. En realidad se llaman las clases de máquina, ¿no? Pero sí, Las efectivamente clases, es. máquina. Las clases de máquinas. Muy bien, estimado. Él la respondió correctamente, Lilibet. Solo para refrescarles a todos, la ISO 108166 te pide como dato de entrada qué clase de equipo es el compresor reciprocante. Si es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o 7, y eso depende mucho de la robustez, la velocidad, la aplicación y demás, ¿no? Ese es uno de los datos que nos limita a usar porque generalmente no tenemos esa información. Gracias, estimado. Inge, comentarle que, bueno, ya muchos hermanos del país de Perú han participado dentro de lo que son nuestros cursos. Y justamente uno de los ganadores de esta media beca es un participante del país de Guatemala. Así que se le hace la invitación a que pueda participar de este curso, la forma de pago que tenemos de manera internacional. Muchos ya usan PayPal, así que es una forma fácil de poder pagar si usted está deseando capacitarse, pues esta es una oportunidad y ahí está. Pero me gustaría que también usted, Inge, pueda hacerle la invitación. Claro que sí, está cordialmente invitado. La verdad que la información que manejamos está en base a una norma internacional, la ISO. Entonces, la información que manejemos nosotros y que les vamos a emitir en estos cursos es la misma que se da en Estados Unidos, en la China, en Chile, en Rusia. O sea, mientras estén bajo el estándar ISO, la información es la misma, ¿no? Eso es el tema de la estandarización. Ahora, como el colega está en Guatemala, pues ahora, si quiere que yo lo vaya a capacitar personalmente allá, voy, no me hago ningún problema de ir a Guatemala. Así que está invitado y no, la verdad que hemos tenido muy buena participación de los países hermanos, ¿no? La gente que estuvo de Chile, la gente que estuvo de Perú hay mucha gente que participa con nuestros cursos, de Paraguay, entonces la verdad que siempre nos retroalimenta, ¿no? El tema de cómo mover, porque entre las cosas buenas que aprendemos y las cosas
y las anécdotas que nos sale, todos los latinoamericanos como que estamos cortados por la misma tijera y cometemos los mismos errores muchas veces, obviamente que también cometemos los mismos aciertos. Entonces, es muy bonito compartir esa información con gente de otros países, ¿no? Invitado y bueno, estamos esperando, ojalá pueda participar. Así es. Bueno, ahí a los dos ganadores de la media beca ya el link les dejé para que puedan solicitar validar su media beca en WhatsApp. Nos vamos con la tercera pregunta y así que atentos y levantar la manito. Yo estoy controlando quién es la primera persona que levanta y así puedas responder a la pregunta. Bien, esto está facilísimo. De todos los puntos donde se mide el compresor reciprocante, ¿cuál es el que tiene mayor, ¿cómo se puede decir? Mayores límites de vibración? O sea, ¿cuál de los componentes puede vibrar más sin afectarle a la máquina? Ahí tenemos José nuevamente Antonio, no sé, José Antonio ya respondió. no sé si es no creo que sea el mismo. Está muy atento, pero vamos a ver si es el mismo. Porque ese rato tenía un apellido más, si no me equivoco. Ya, entonces, depende. A ver, ya le habilité el micrófono. Hola, no es el mismo, José Antonio, soy otro José Antonio. Perfecto, gracias. Adelante con su respuesta. Es en el piping, ¿no? En las tuberías que se puede detectar niveles superiores. Efectivamente, en el piping nosotros podemos esperar mayores vibraciones que no le van a afectar a la máquina, muy distintas a la fundación, donde las vibraciones tienen que ser mucho menores. Muchísimas gracias, estimado. Está acertado, Lilibet. Sí, ahí ya le envié el link para que pueda validar su media beca en WhatsApp. Gracias. No, a usted, gracias por participar. Inge, bueno, ahí ya aún estamos muy atentos en sala, 40 personas. ¿Alguien ¿Ya? que quiera ganarse una media beca más? Claro, nos hacemos una pregunta más, no hay ningún problema por hacerlo. Ya, tengo una sencillita. Mencionen dos técnicas complementarias al análisis de vibraciones para evaluar compresores reciprocantes. Vamos levantando la manito. Otras dos técnicas u otras dos análisis, estudios, dos sistemas de monitoreo, si quieren, que nos ayudarían a diagnosticar también la salud de los compresores reciprocantes. A ver. No solo en el ámbito de vibraciones. A ver, les voy a dar una pista. Si queremos ver si es que hay algún desgaste interno. ¿Nadie? Otra pregunta, Inge. Ahí levanto la mano. Lo que sí no pude ver es quién fue primero, si fue, bueno, ahí tenemos a Severino Maturano, que ya es parte de todos los cursos de Adash, Edgar Orellana. Inge, ¿pudo ver quién fue el primero? Creo que se fue la señal. Vamos a revisar si sigue en sala. Bueno, sí está en sala. Ingeniero, no, se desconectó. Vamos a esperar, por favor, que se vaya a conectar. Bueno, nuevamente comentar un poco de lo que va a ser este curso. El horario para Bolivia es a las 7:30 de la noche. El horario para Perú es a las 6:30 de la tarde. Ahora revisando el horario de Guatemala, está 2 horas menos, que en este caso sería a las 5. A las 6, igual, ¿no? 5, sí, 2 horas menos. En Guatemala, aquí en Bolivia ya es las 9:30. Y allá es 7:30, es 2 horas menos. Inge, sí, se le fue, creo, la señal. Ahí nos quedamos con Edgar Orellana, Sí, le habilito el es un micrófono y tema puede ahí. responder la pregunta. A ver.
¿Nos escucha, no, Inge? Sí, sí, perfectamente. Aló, buenas noches. Ya. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante con su respuesta. Bueno, las otras dos metodologías, ultrasonido y análisis de aceites o lubricantes, podría ser. Bien, sí, lo podemos clasificar. Análisis de aceite, análisis reciprocante y algunos ensayos no destructivos para verificar el tema de la estructura, de las estructuras, ¿no? Unas tintas penetrantes por ahí, unas partículas magnéticas, caería bien. Sí, está válida la respuesta, Lilibet. Perfecto, ya le envié el link para que pueda validar su media beca en WhatsApp y gracias por la respuesta. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Perfecto, entonces gracias a los 4 ganadores de la media beca, ya ahí validaron. Ahora mismo les voy a pasar toda la información y las formas de pago que tienen para este curso. Y bueno, nuevamente hacerles la invitación a que si aún no estás en uno de nuestros grupos de WhatsApp, puedes en ese mismo enlace solicitar que te agregue y así de esta forma estar informado de todos los contenidos, bueno, de los cursos, los webinars que vamos a tener en el cual tú puedes participar. También te hacemos la invitación de que puedas visitar la página en Facebook de Adashbo y seguirnos, así también estar informado de todos los eventos que vamos subiendo ahí ya en la página. Entonces, gracias por acompañarnos. Ahí la invitación a participar este curso de análisis de vibraciones categoría 1, el cual lo vamos a estar viendo este 26 de enero. Ya iba comentando el horario, así que gracias nuevamente, Inge, por compartir sus conocimientos y este tema, ¿no? Que justo hoy, esta tarde me iba consultando, son pocos las empresas que, bueno, van formando en esta parte de lo que son análisis de vibraciones. Me parece excelente. Gracias a ustedes, Lilibet, por la invitación y bueno, estamos atentos a todo lo que se venga. ¿Ok? Un abrazo, gracias. Así, Hasta luego a todos. gracias, Inge. Igual, ahí el link, el número de WhatsApp, para que ustedes puedan solicitar o consultar cualquier duda que tengan y de esta forma conectarse de manera directa con el ingeniero Juan Carlos. Él va a poder de alguna forma ayudarles con esas consultas. Así que nuevamente les dejo el enlace para que puedan solicitar la información completa de lo que es este curso. Y si ya estás en el grupo de WhatsApp y quieres volver a repetir o revisar la grabación, vamos a pasarlo en un momento más en los grupos. Así que gracias por acompañarnos y bueno, que todos tengan un excelente descanso y será en otra oportunidad. Y antes de irme, igual los invitamos a que ustedes puedan compartir la información de este curso con otras personas que ustedes conocen del área y que sí necesitan capacitarse. Bienvenido ahí. Voy a estar compartiendo el link de la página principal para que ustedes puedan pasar ese link y bueno, pues más personas puedan ver esta grabación y pues si es el curso de su interés, puedan ir capacitándose. Ahí en el chat les dejo el enlace. Si gustan, lo pueden copiar y invitados a que puedan compartir. Buenas noches.